Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más, en esta ocasión con el propósito de finalizar esta serie de lecciones, alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Hemos visto la profecía desde otra perspectiva y no sé ustedes, pero yo lo que veo en las últimas lecciones que han salido en los últimos años, la gracia de Dios. Es como que nos están insistiendo en que nosotros aprendamos qué es la gracia y el amor de Dios. Eso es lo que veo en esta lección. Y esta eh, lección en particular, otra vez vamos a hablar de personajes muy interesantes, pero antes de continuar vamos a pedirles en la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, inmensamente agradecidos por esta lección que tú nos has permitido estudiar durante este trimestre. Te pedimos que nos ayude a recordar las cosas que hemos aprendido, sobre todo a ponerla por obra y práctica. Te pido una bendición muy especial por cada persona que nos ve, aquellos que lo hacen continuamente, que nos han acompañado durante el trimestre, que tu Santo Espíritu repose sobre cada uno de ellos y que ellos puedan ser bendecidos en una forma muy especial y particular por ti, que todas sus necesidades sean suplidas de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Señor, por mi parte te pido que tu Santo Espíritu sea el que dirige esta grabación de principio a fin y que no sean mis palabras siempre las tuyas. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y esta lección vamos a ver ya, es la última lección, imágenes del fin. Y realmente esta parte fue muy interesante ver los paralelismos que están aquí. Es algo increíblemente grandioso, diría yo. El versículo para memorizar: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Y estamos hablando de un personaje muy conocido y este es Jonás. Este versículo se encuentra en Jonás 1:9. Y esta semana, ya finalizando, vamos a dar una mirada a los últimos acontecimientos de los últimos días de esta tierra y vamos a ver a los personajes, uno de ellos muy conocido, o todos muy conocidos. Vamos a ver a Jonás en Nínive, vamos a ver a Babilonia y a Ciro, el rey persa, que liberó al pueblo de Dios y permitió que los israelitas volvieron a la tierra prometida. Y al igual que hemos visto todos estos relatos anteriormente, estas crónicas antiguas son muy significativas para todas las generaciones. Esto no es solamente ocurrió, sino que aunque nosotros vivimos en tiempo, cultura y etapas diferentes, esto también tiene una aplicación para nosotros. Bueno, estos son los acontecimientos escatológicos, o sea, del fin del mundo, así que nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Solamente que esos relatos hemos visto que están tomando las cosas que pasaron en la antigüedad, la están aplicando para el futuro. Eh, Son prefiguras, estamos viendo las prefiguras o las figuras de lo que va a pasar o el tipo del antitipo y vamos a analizar en detalle, eh, o sea, y no tratar de analizar hasta el punto de caer en interpretaciones proféticas absurdas. Aquí lo que estamos mirando son elementos, como dice el título, son imágenes, son alusiones, son símbolos que se van a ver al fin del tiempo. Eh, Al igual que las parábolas de Jesús, esto es, debemos buscar puntos y las enseñanzas principales sin tratar de buscar significados ocultos. En síntesis, debemos descubrir líneas generales, los principios y extraer elementos. Sabe que cuando hay un tipo, bueno, esto lo va a decir más adelante,
un tipo, no todos los elementos concuerdan, solamente algunos elementos. Al igual que la parábola es así. Em, el profeta renuente, esta es la parte del domingo. Aunque breve, la historia de Jonás, son 4 capítulos, tiene un impacto significativo y muchos lo han visto como profeta renuente. Su historia también contiene alusiones al tiempo antiguo. Y es muy fácil sentirse aquí y decir que Jonás fue renuente, pero lo que se le pidió a Jonás no fue una tarea sencilla. Eh, a veces uno le da miedo ir a cualquier lugar y que porque hay un poco de violencia, porque hay cosas extrañas, pero donde se le pidió ir a Jonás fue a Nínive. Vamos a hablar un poquito de Nínive para que sepamos qué fue lo que se le pidió a Jonás. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Aquí están los escribas y fariseos otra vez tentando al maestro. Y él respondió: Generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás, fíjense el elemento que se está tomando de la historia de Jonás, como Jonás duró en el pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra pasará 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. Esto es fuerte, lo que le dijeron a los escribas y fariseos y publicanos, porque publicanos no, a los escribas y fariseos, porque ellos creían que eran la última Coca-Cola del desierto y ahora le están diciendo que Nínive, que era una ciudad lo más perverso de los perversos, que eran sus enemigos en algún momento, se iban a levantar en juicio contra ellos. Eso fue uh, un insulto muy grande, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón, aquí hay uno que es más que Salomón. La reina del sur fue aquella reina que fue a donde Salomón a escuchar su palabra de sabiduría. O sea, aquí está dando dos figuras de personajes que no eran creyentes, que fueron atraídos hacia ciertos personajes y se arrepintieron. Sin embargo, Jesús vino en persona y a los suyos, y los suyos no los recibieron. Eso fue, eso fue como echarle vinagre o limón a la herida. Jesús se declaró que era mayor que Jonás. Sabía que el hecho de venir a este mundo significaría la cruz, y aún vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el pez a causa de sus propios pecados. O sea, Jesús lo hizo intencionalmente, voluntariamente, y Jonás estuvo en el pez. O sea, estos son imágenes opuestas, porque Jesús vino voluntariamente sabiendo lo que iba a pasar, se ofreció, mientras tanto que Jonás, lo que le pasó por estar huyendo, por no obedecer. A Jesús le pasó por obedecer y a Jonás por no obedecer, por huir. Jesús vino y Jonás huyó. Son opuestos a eso, eso se da, esas imágenes opuestas. Una de las imágenes opuestas es la parábola de la viuda insistente que está pidiendo algo a un juez que es severo, que es duro,
y lo está comparando cuando nosotros le oramos a Dios. Saben que el juez, en este caso, el juez es duro y severo, mientras Dios es bondadoso. O sea, es una comparación opuestas para llegar a una enseñanza. Aquí lo está haciendo. Eso tiene un nombre, pero créanme, no lo voy a recordar y la persona que me lo pudiera decir, pues ya no está con nosotros. Eh, los murales asirios están repletos de escenas de crueldad inusitada. Los pueblos conquistadores eran masacrados de manera sádica. El sadismo es una perturbación mental, diría yo. La gente sádica es la persona que, o sea, ellos saben que están causando dolor y le gusta causar dolor porque le da placer ver a la gente sintiendo dolor. O sea, y no solamente dolor, sino que ellos infligen dolor. Son esta gente que se cortan, que se golpean o que golpean a otra persona y lo cortan, o sea, hacen cosas bárbaras y eso le causa a ellos una sensación agradable, eso es sadismo. O sea, a eso era que Jonás estaba, ahí fue que Jonás fue enviado, así que eh, está difícil decir que, ay, Jonás, quién sabe si uno haría lo mismo. Quería ir a predicarle acerca del arrepentimiento. Sabe que hay algo aquí, además de la alusión que hace o del, de la prefigura que tiene con Jesús. Dice que soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Eso dice Jonás. Una declaración muy semejante al primer ángel. El primer ángel dice algo diferente. Su énfasis en aquel que hizo el cielo, la tierra, es una señal de Dios como creador. El hecho fundamental para entender por qué debemos adorarlo y adorar es un tema central de los eventos de los últimos días. También se ha comendado a dar un mensaje potencialmente impopular en la Babilonia espiritual. Salgan de ella, pueblo mío. Ese es el paralelismo. El mensaje de Jonás era arrepiéntense, porque de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. El mensaje de los últimos días es salgan de ella, pueblo mío. La diferencia es que Nínive no fue destruida en esa ocasión. Más adelante fue cautiva por Babilonia, pero en el final de este mundo, pues este mundo sabemos pues que va a llegar a su fin. La mayoría nos recibe con agrado por muy amable que sea el mensajero. ¿Quién de nosotros no ha recibido respuesta negativa o incluso hostiles como resultado de su testificación? Ello es simplemente la página, es la parte de la tarea. O sea, siempre el mensajero, siempre el que lleva la palabra va a recibir o sea, va a recibir, pues muchas veces no va a recibir muy bien. Por mejor que se diga el mensaje, no lo van a recibir. Una obra de arrepentimiento. Jonás tenía un mensaje inequívoco para el pueblo de Nínive. Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el lugar estaba condenado. Después de todo, no era el mensaje directo, o sea, eso era lo que Dios estaba diciendo, pero esto era un mensaje, eh, o sea, no pasó lo que Jonás estaba diciendo, porque el rey de Nínive, milagrosamente, el rey aceptó lo que Nínive creyó, lo que Nínive estaba, lo que Jonás estaba diciendo, y pregonó ayuno y silicio, o sea, se arrepintió delante de Jehová, y Nínive no fue destruida. Es increíble que en un mundo pagano Dios es exaltado, el Dios de Israel es exaltado y su ley fue reverenciada.
Nínive no debía caer sino hasta años más tarde a manos del rey de Babilonia, porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo jactancioso. Esto está en Profetas y Reyes, la página 183. Así que el mensaje del fin del tiempo es: salgan de ello, pueblo mío, para que no participen de los pecados y no reciban su plaga. Habrán personas en este mundo que aceptarán el mensaje y otras personas que no van a aceptar. Y las profecías, a diferencia de la de Nínive, vuelvo y digo, era una profecía, pero una profecía condicional. Ellos se arrepintieron, así que Nínive no fue destruida. Sin embargo, al fin de los tiempos, como dije, sí o sí, aunque las personas se arrepientan, pues este mundo va a ser destruido. Esa es la historia de Jonás. Jonás fue enviado a una misión muy difícil y al principio pues él salió corriendo, pero Dios fue a buscarlo y lo llevó a él mismo porque lo llevó. Ahora vamos a ver otro personaje. Ahora vamos otra vez al libro de Daniel como la semana pasada. Y ahora vemos que la ciudad de Nínive fue, aquí dice, humillada, eh, vamos a decir, fue conquistada por los babilonios en el 612 a.C., por un ejército que incluía los medos y babilonias dirigido por el rey Nabucodonosor. Babilonia experimentó un renacimiento como no se había visto desde los días de Hammurabi. Hammurabi es un personaje muy famoso de la historia porque él creó uno de los primeros códigos legales de los cuales se tiene conocimiento, el código de Hammurabi. Eran leyes, una de las leyes conocidas es diente por diente y ojo por ojo, esa es parte del código de Hammurabi. Y dice que Babilonia floreció, resurgió, eh, como no había sido antes bajo el reinado de Nabucodonosor, porque casi todas las naciones eh, se tuvieron que someter a él, fueron sometidas a él. Y ya vimos cómo él sometía a las naciones, que él aprovechaba a las personas de esas naciones o sea, era un hombre muy con una visión bastante amplia. Por eso floreció el asunto, Luis. Él enriqueció eh, el imperio. Había 7 maravillas del mundo, decía que eran los jardines colgantes de Babilonia, aquello era una cosa que no tenía precedente. Eh, y aquí dice que creció en influencia, en riqueza, y era la reina del mundo antiguo, como decía la profecía. O sea, del antiguo, del cercano oriente, bueno, ese era casi el mundo conocido de aquella época. Y las naciones que deseaban prosperar se declararon leales a ella. Por su parte, hasta donde sabemos, Nabucodonosor aceptó al Dios de Daniel. Eso lo vemos en Daniel 4, donde él declara, luego de haber pasado un tiempo comiendo hierba, la hierba lo hizo pensar, él se, él se humilla ante Dios y declara que no hay Dios como el Dios de Israel. Lo pueden leer su testimonio, lo pueden leer en Daniel 4. El siguiente relato que aparece en Daniel es el de Beltasar. Se dice que Beltasar no era hijo de Nabucodonosor, sino que era nieto. Era corregente, su padre estaba, se dice que el hijo de Nabucodonosor, que era su padre, estaba en conquista y lo dejó a él como regente, o sea, como encargado del reino. Y él lo que hacía, esta gente lo que le gustaba era la fiesta. Y eran muchas fiestas que hacían, eran. Sí, sí. Si recuerdan a Suero, el de Esther, hacían una fiesta de un año bebiendo y haciendo todas las cosas. Esa gente realmente tenían un aguante increíble. Em, Daniel 5
vemos lo que pasó. Este Beltasar, pues se olvidó del Dios de Daniel y en una de esas orgías de alcohol y quién sabe de qué más, él profanó los vasos del templo de Israel, lo mandó a traer para beber el vino de sus orgías. Y dice que bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata. O sea, este hombre era tan orgulloso y tan irreverente eh, que él profanó los vasos del templo y entonces eso trajo juicio contra Babilonia. Ya Babilonia estaba caída, estaba profetizada que Babilonia pues iba a terminar, pero eso fue como que lo que colmó el juicio de Dios, aunque ya los medos y los persas estaban ahí. Daniel aparece porque hubo unas letras, Dios escribió un juicio, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que dice él que su reino, eh, eso quiere decir que Dios ha pasado, déjame ver, respondió. Mene, Mene, Tekel, Upharsin dice que Dios ha pasado juicio y ha encontrado culpable, o sea, era una palabra de juicio y nadie la podía interpretar. Y entonces la madre de este muchacho se acordó de Daniel. Parece que Daniel no estaba muy en ese tiempo, no estaba ejerciendo activamente nada y lo mandan a buscar y y Daniel le tocó otra vez eh, emitir juicio contra un rey babilónico. Y le dijo, y por la grandeza que Dios le dio, todos los pueblos, naciones y lengua temblaban y temían a Dios. O sea, Dios le dio la grandeza a Babilonia y ahora se le está quitando porque él se había enaltecido. Eso lo dice en el versículo 22. Y tu hijo Beltasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso. O sea, sabiendo que Dios había favorecido, que el Dios de Israel había favorecido a Babilonia. Él sabía todo eso y él no se humilló, sino que profanó. O sea, él tenía el conocimiento. A veces no es la información lo que hace, no es tener información, sino es procesar y creer lo que se dice. Fue un completo desafío, a pesar de que Zarzal tenía sobrada evidencia y pleno conocimiento de los hechos. Su problema no era la falta de información o conocimiento, sino que era la dureza de su corazón. Fíjese que dicen que el, el agua que derrite, no, el fuego que derrite a la cera endurece al barro. Eh, Daniel, eh, o sea, esta gente, los babilonios tenían evidencia de Dios. Beltasar había que ser crecido escuchando la historia de esa estatua, de cómo Dios había favorecido a la nación y no creyó. Fíjense que Jonás va a Nínive y solamente le dice que Dios va a destruir a la nación y todo el mundo se arrepiente. Entonces era diferente el corazón. El problema es el corazón, no es la información o la falta de no es la falta de conocimiento ni el conocimiento, sino es el terreno, que es el corazón, donde cae la semilla, que es el evangelio. Caen en un lugar próspero, fértil, otro cae en lugares donde hay piedra. Eh, el secamiento del Éufrates. Fíjese que las murallas de Jerusalén perdón, de Babilonia eran impenetrables. Por esto este hombre, Beltasar, se confió en la protección que tenía y se hacía fiesta y a beber y se olvidaba. Se dice que él sabía que el ejército estaba afuera, pero ellos no podían, o sea, no podían entrar. Ellos tenían agua, tenían abastecimiento,
Aún el ejército está afuera, lo que ellos hacen es que se ponen a hacer fiesta con un ejército afuera porque ellos confiaban en la protección de las murallas. Pero ya había sido escrito, y él lo sabía, en la profecía de que los medos y los persas iban a conquistar Babilonia. Es más, en la profecía Isaías me parece que dice que ahí dice, mi siervo eres tú, hablando de Ciro. Ciro de Medo-Persia, es rey de reyes. Ya eso estaba escrito. Eh, y esta gente lo que hicieron, esta gente tenía una mente increíble. Ellos lo que hicieron, el río Éufrates pasaba por debajo de la muralla y ellos lo que hicieron que fue que desviaron el Éufrates. Hay fotos de eso, como ellos inventaron una especie de trajes de buzo muy parecido a lo que se usan en esta época. Y por debajo del río, o sea, ellos, eh, cuando se construyó la muralla, una reina que había, eh, esto lo aprendimos, había una reina en Babilonia, se llamaba Nitocris, que ella había realizado obra a lo largo del río a fin de convertirlo en una ruta de acceso a la tierra. O sea, esta ciudad de Babilonia tenía todo. Ellos tenían abastecimiento de comida y tenían agua. No tenían que preocuparse porque ellos podían pasar tiempo y tiempo ahí adentro sin que lo afectara. Fíjense que en la antigüedad, cuando se conquistaba una ciudad, lo que hacía es una ciudad amurallada, ellos rodeaban, el ejército rodeaba la ciudad por el tiempo que hasta que los abastecimientos de comida y agua se acabaran y la gente tenía que levantar el, o sea, abrir las puertas porque si no se morían de hambre. Eso pasó en Israel me parece con los sirios a los asirios, yo confundo sirios con Asiria. Eh, donde se comían, comenzaron a comerse el estiércol, comenzaron a comerse todas partes del animal y hasta los seres humanos. Entonces, eso era lo que pasaba, que cuando había un sitio, eso se llama un sitio, también Jerusalén fue sitiada eh, en los tiempos o sea, como profetizó Jesús cuando cayó Jerusalén. Eso era lo que yo hacía. So, Babilonia no tenía de qué preocuparse por el agua, pero los medos persas desviaron el cauce del río y pasaron por debajo. Dice que el historiador griego Heródoto dice que quienes vivían en el centro de Babilonia no tenían idea de que los suburbios habían caído, pues ellos estaban en una fiesta, estaban envueltas en la fiesta y todos estaban entregados a las danzas y los placeres. Esto está en Heródotos, la historia de Heródotos. Así que eso fue lo que ocurrió. Y en Daniel 5, 18 al 31, el Altísimo Dios soy Israel, yo a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza y la gloria y la majestad y por la grandeza. O sea, Daniel le está declarando que fue Dios el que le dio a Nabucodonosor, dice su padre, pero era su abuelo. Dice que fue que le dio toda la grandeza y él lo sabía y él se había enorgullecido. Y eh, por eso cayó. Mene, mene, tekel, upharsi dice, eh, esta es la interpretación. Contó Dios tu reino y le ha puesto a fin. Pues pasado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó a Beltasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer del Señor del reino, de un reino que iba a caer esa misma noche. Y esa misma noche él murió, porque esta gente entraron. Al explicar cómo discernir las señales, aquí hay un paralelismo muy interesante porque al final del tiempo dice que en el tiempo del Armagedón, Apocalipsis se va a secar un río también, aunque esto es simbólico. Apocalipsis 16, 12 al 19.
Y el sexto ángel derramó la copa sobre el río Éufrates, el mismo río Éufrates de Babilonia. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reinos. Exactamente a eso, pero esto es un paralelismo, esto es simbólico. Así que al final de tiempo también hay un paralelismo con el río Éufrates para que los reyes pasen también. Al igual que en la caída de Babilonia, la repentina aparición de Cristo tomará por sorpresa igualito a los que no estén preparados y van a estar así. Como dijimos en semanas anteriores, como en los días de Noé, los hombres estaban bebiendo y bebiendo o sea, haciendo toda clase de barbaridad. Y no se van a dar cuenta que el Hijo del Hombre vendrá. Así mismo va a ser, eso es un paralelismo muy interesante. La caída de Babilonia, bueno, y también con la caída de Babilonia espiritual. Ciro el ungido, mi hijo eres tú. Eh, Eso dijo Dios de Ciro. Y cuando Ciro conquistó Babilonia y llevó al pueblo de Dios o sea, cuando concluyó el cautiverio del pueblo de Dios, los persas le permitieron volver a la tierra prometida, porque ya Dios había hablado de Ciro en su profecía, y cuando le mostraron eso, no sé dónde yo había leído eso, quizá el espíritu de profecía, él dijo, wow, ya yo estaba en la profecía, y él creyó. El imperio persa se convirtió en el más grande de la historia, formando lo que el historiador Tom Holland llama el mayor conglomerado de territorios del mundo que el mundo hubiese conocido. Como era costumbre entre los persas, Ciro fue llamado el gran rey o el rey de reyes, que es un nombre que se le da al mismo Dios o a Cristo. Así que Ciro prefigura a Cristo cuando Cristo regrese a buscar a su pueblo. Él es el rey de reyes y señor de señores, para guerrear contra Babilonia y para liberar al pueblo de Dios que finalmente quede libre y vuelva a la tierra prometida. Esto es increíblemente interesante. Por eso Dios se refiere a Ciro como su ungido. Este famoso persa no solo liberó al pueblo de Dios, sino también que en su campaña contra Babilonia es un tipo de prefiguración de la segunda venida de Cristo. Wow, interesantísimo. Y aquí en Segunda de Crónicas se está diciendo que Segunda de Crónicas, y este versículo y capítulo en particular es lo último que se dice del Antiguo Testamento, solamente que en el canon bíblico que tenemos hay un orden diferente, pero en el canon original, Crónicas parece que es el último capítulo, no Malaquías, el último libro. Segunda de Crónicas 36, 22 al 23. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la profecía de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, y el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito para todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que edifique casa a Jehová que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. O sea, él permitió que los judíos volvieran a Israel. Aquí hay un paralelismo entre Babilonia, entre el rey Nabucodonosor y el rey Ciro, y son opuestos, porque el rey de Babilonia toma el imperio y cumple una profecía que era que Israel se iba a ir cautivo o los Judá se iba a ir cautivo a Babilonia, mientras que Ciro toma el reinado, es también un rey poderosísimo, pero él hace lo contrario, cumple la profecía del fin de los 70 años, o sea, eh, Nabucodonosor cumple la profecía del cautiverio, del principio del cautiverio, de llevar al cautiverio por los 70 años, y Ciro termina la profecía
permitir que el pueblo judío regrese, o sea, es liberado el pueblo judío por mano de Ciro, así que ellos son dos paralelos también. Pero de acuerdo con el orden original del cano hebreo, este terminaba originalmente con la declaración de Ciro. Después de lo cual comienza el Nuevo Testamento con el relato de Mateo acerca del nacimiento de Cristo. Así que Ciro es antitípico. Él decretó la construcción del templo terrenal, pero Jesús inauguraría el ministerio. Oh, wow. O sea, Ciro completa el templo terrenal y Jehová y Cristo pues comienza el ministerio en el santuario celestial. Ciro no es una representación perfecta. Fíjense que un tipo, una prefiguración no tiene todos los elementos. La prefiguración o el tipo no tiene todos los elementos del tipo. Simplemente son algunos que son parecidos. Sin embargo, Ciro tiene la línea de Salvador, o sea, es un tipo como un tipo de Salvador y se le llama Rey de Reyes y construye un templo y todo lo demás. Cuán fascinante que Dios utiliza un rey pagano. No fue la primera vez que Dios utilizó un rey pagano de una manera tan marcada para hacer su voluntad y él obedece. A pesar de las apariencias, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios que ciertamente dirigirá los acontecimientos finales según ha sido profetizado? Bueno, si pasó en la antigüedad, va a pasar otra vez. Y ya para terminar esta lección que para mí ha sido muy, muy hermosa, no sé cuánto le han gustado, pero es muy interesante ver las historias y esas conexiones y sobre todo ver la gracia de Dios en medio de la profecía. Muchas veces las personas le tienen miedo a la profecía, pero ahora vemos la gracia de Dios, el amor de Dios y que Cristo, el Cordero que fue inmolado, es el centro de la profecía. A cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra, para que pudiese determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cada uno de ellos, al igual que las naciones de menos fortaleza, la historia se repitió. Cada uno tuvo un tiempo de prueba, cada uno tuvo un fracaso, la gloria desapareció y desapareció su poder. O sea, todos subieron, así fue Grecia. Grecia fue increíble. En lo de Grecia fue la rapidez con que se conquistó este reino y la influencia que tiene Grecia. Todavía nosotros somos grandemente influenciados por la cultura griega. Eh, Así que, aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ellos lograron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. Esto es Patriarcas y Profetas, la página 356. En Jeremías 18, el profeta observa un alfarero mientras ésta da forma a lo que está creado. Es esta imagen la de un alfarero que mordea la arcilla, la que Dios utiliza para explicar el principio de condicionalidad en la profecía bíblica, para asegurarse de que lo que entendemos en el Señor dice por medio de Jeremías. En un instante puedo hablar contra una nación o un reino para arrancar, derribar y destruir. Pero si esta nación se convierte de su maldad, yo también desistiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de esta nación o este reino para edificar y plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos y si desoye mi palabra, desistiré del bien que había determinado hacerle. Esto es Jeremías 18, 7 al 10. Aunque al fin de los tiempos no va a ser así, pero así era. Él desistiría. Eso fue una promesa que él hizo y él lo cumplió con el caso de Nínive. No recuerdo que otro caso fue así, pero con Nínive pasó una nación. Nínive era la capital
de Siria o Asiria, yo confundo esos dos, y de verdad que eran un azote era un azote para Israel, era un azote para todo el mundo, esa gente no tenían piedad. Eh, así que así se arrepintieron. Bueno, yo sin más me despido, espero que hayan disfrutado la lección de este trimestre, el que comienza, vamos a empezar con eso. A veces hay que esperar porque yo recuerdo cuando comenzamos Génesis que yo quería que siguiera de largo con eso. Esperamos un poquito y aquí tenemos a eso. Así que el próximo trimestre, esto pasó muy, pero muy rápido. El próximo trimestre vamos a comenzar con otra lección interesante acerca del eso. Así que oremos antes de despedirnos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Eh, Hemos visto que tú tienes el control de la historia, aunque las personas tengan un libre albedrío, Señor, al final tú siempre tienes la última palabra. Ayúdanos a esperar en tus tiempos, a creer en tu palabra, Señor, que lo que pasó, Señor, va a volver a pasar. Tú volverás como viniste por primera vez, así que vas a volver. Ayúdanos a confiar en tu palabra y en tu promesa. Señor, te pido de forma muy especial por lo que nos ven otra vez. Sabemos que hay situaciones muy delicadas, sabemos que hay personas que tienen un futuro incierto según su perspectiva, pero Señor, tú tienes la última palabra y sabemos que tú vas a intervenir en cada uno de ellos. Así que bendice a todas estas personas inmigrantes que están pasando por un momento difícil. Que ellos puedan tener paz y confianza en su corazón de que tú obrarás a su beneficio para lo mejor para cada uno de ellos. Eh, También lo que han perdido familiares, lo que han pasado por tragedias como el avión que cayó, Señor, y otras tragedias que quizás yo no sé, terremotos, huracanes, Señor, hay tantas cosas que están pasando. Eh, Ayuda, Señor, en medio de las dificultades a cada una de esas personas. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Vaya hasta la próxima semana, si Dios lo permite, con una nueva lección.